Aquí estamos ya con Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema, quisiera tocar algo que comentábamos fuera del aire. Sí. Es esto que es, no podría decir muy extendido, pero sí hay entre algunos ciudadanos esa posición de, si tú no votaste por él, ¿por qué lo estás criticando? No tienes derecho a exigir. No tienes derecho a exigirle. Uh-huh. Yo creo que habría que separar aquí las dos cosas. Me imagino que cuando la gente habla de funcionarios se refieren a gobernantes o legisladores, es decir, personas que llegaron mediante el voto del ciudadano. Fueron elegidos, no designados. Sí. Muy bien. Yo creo que ahí estamos mezclando dos esferas completamente diferentes. Primero, el que un ciudadano no acuda a votar lo puede hacer por diversas razones, de índole diversa. La primera podría ser objeción de conciencia. Uh-huh. Es decir, este sistema corrompido, estos políticos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy de acuerdo con este sistema de partidos, la partidocracia, y no voy a legitimar con mi voto acudiendo a expresarlo. Esa es una razón. La otra es que no le concede importancia a un sistema democrático o en un sistema democrático al voto. Hay personas que dicen, ¿cómo mi voto va a ser el mismo que un analfabeto, por ejemplo? Hay más personas de las que nos imaginamos que piensan de esa manera. Es decir, una especie de la democracia debe de estar reservada a una meritocracia, a los cultos, a los informados, etcétera. Y así podríamos enlistar un conjunto de factores que podrían ir incluso a la inseguridad, por ejemplo. Es que si yo salgo, las casillas las van a tomar, o van a llegar porros, o va a llegar alguien del crimen organizado y va a hacer una balacera, etcétera. Entonces, esa es una cosa. Pero ya cuando esta persona que ocupa tal o cual puesto ya tomó posesión de él, fundamentalmente, por no decir totalmente, está financiada su ingreso por recursos públicos. Y las decisiones que él toma tienen que ver con el uso o destino de los recursos públicos. Y ahí eso es una cosa completamente diferente. Porque si bien este ciudadano por razones de objeción de conciencia no acude a votar, pero sí paga impuestos, sea indirectos, el IVA, etcétera, o directos, el impuesto sobre la renta, sobre productos del trabajo, de tal manera que él tiene todo el derecho irrestricto, vote o no vote y haya votado o no por la persona que ganó las elecciones. Efectivamente, él puede criticar al funcionario y exigirle que rinda cuentas, que sea transparente, que maneje de manera honrada y sobre todo con eficiencia los recursos públicos. Esta pregunta nos la hizo el doctor Francisco Muñoz a través de las redes sociales y él también pregunta, ¿y cuál es la mejor manera de exigir? De exigir, respetando el marco de la ley en todo momento, exigiendo. Hay instancias para señalar el mal comportamiento o la ineficiencia de un funcionario. Por ejemplo, cuando no se asigna un contrato de manera correcta y se busca un subterfugio que puede ser por razones X la asignación directa, por ejemplo, donde no se licita, etcétera, no dando una información completa y oportuna y debida a los ciudadanos en torno a un proyecto, cómo se va a financiar, quién lo va a pagar y que pueden concursar o participar todas las empresas de México o del extranjero que cumplan ciertos requisitos, solvencia técnica, financiera, etcétera. Muy bien. Muy bien. Creo que hemos respondido a la pregunta de quien la hizo. Bien. Vayamos ahora a otra parte en estos 25 minutos que me quedan todavía, ¿verdad? Andrea, no te escondas. Bien, en esta pre-campaña, intercampaña y campaña, hemos hablado en torno a las coaliciones, los partidos y los candidatos. Sí. En algunas ocasiones en torno a las tonterías y ocurrencias que prácticamente todos han emitido. Pero poco hemos hablado del elemento determinante en el resultado de una elección, que es el ciudadano. Tal parece que es un ente
invisible, inexistente. Yo difiero de quien así piense. Yo creo que tenemos un candidato, o tenemos candidatos así, es decir, como son, pero eso corresponde al elector que tenemos. No podemos nosotros exigir candidatos de primer mundo cuando tenemos electores de quinto mundo, o a la inversa. Tenemos electores de primer mundo y tenemos candidatos de quinto mundo, para que no se sientan, porque luego cuando yo digo el elector promedio en este país tiene estas carencias, tiene un rechazo a la cosa pública, tiene una escasa preparación en cuanto a analizar políticamente o analizar propuestas desde el punto de vista de los recursos públicos, etcétera. Se me echaron encima así. Sin embargo, lo que no entienden estas personas, quizá se les haya explicado alguna vez y no lo entiendan, o lo ignoren completamente, es una campaña no puede estar lanzando consignas o frases o contenido discursivo el candidato genérico, como si hubiera un solo universo uniforme. Lo que hacen en las áreas de los cuartos de guerra es disectar, hacer una disección lo más precisa de esos 89, 90 millones de electores, en algunos casos por nivel de ingreso, en otros por nivel educativo, en otros por género, sí, en otros por actividad económica en la que participan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es clasificar el electorado. Y en función de esa clasificación son los mensajes que se construyen, las palabras que se utilizan. Aquí hay dos ejemplos muy concretos. Por un lado tenemos el discurso, vamos a decir, de Meade, en el sentido de vamos a utilizar recursos, un discurso muy técnico, vamos a ponerlo de esa manera. Y por otro lado tenemos el discurso de cerdos, marranos y frijol con gorgojo. Es decir, serían las antípodas, serían dos posiciones diferentes. Ahora, ¿cuál discurso o cuál frase es recordada y entendida? Bueno, pues evidentemente el que usa López. No estoy calificando esos discursos, simplemente lo que estoy tratando de plantear es cómo se debe un universo separar por subuniversos para poder enviar un mensaje correcto. Ahora, el elector que tenemos, Pascal, tiene características donde yo pondría la primera, un rechazo y un desprecio por la actividad política. Le parece una actividad corrompida, perversa, inútil, etcétera. Bueno, Rodríguez incluso dice hay que jubilarlos, hay que cancelar los partidos políticos. Dice, en una democracia yo entendería que en la República Popular China o en Cuba o cancelaras los partidos, los prohíbes. Pero en una democracia es una locura, pero bueno, es problema de Rodríguez. Pero luego el segundo elemento que el elector rechaza es a los políticos. Él hace tabula rasa, es decir, todos son iguales, todos son corruptos, todos son rateros, todos son esto. Entonces, ese es el elector promedio que tenemos en el país. ¿Cómo pedirle entonces a ese elector que analice, que se siente con su esposa, con los hijos, si ya están en condiciones de votar y viven todavía en el hogar paterno, materno? Es decir, a ver, hijos, vamos a ver, ¿quién es? No, pues, ¿cuáles son las propuestas de fulano, de fulano? No, eso no sucede en este país. Y es más, me atrevería a decir que tampoco sucede en las viejas democracias consolidadas de Europa. Y no por ello debería dejar de ser una aspiración. Efectivamente. Es decir, es más, deberíamos trabajar y debería la institución electoral debería propugnar en los periodos interelecciones trabajar para elevar esa cultura cívica. ¿Por qué? Porque elevando el nivel de la cultura democrática y cívica del elector, automáticamente también este elector promedio exigiría a los partidos una mejor selección de candidatos, no al revés. Hay que preparar, como dicen los clásicos, hay que hacer buena ciudadanía, esa cualidad, para que sea el elector responsable. Pero mientras llega eso y hacemos eso, porque es un proceso largo de culturización, tenemos un elector promedio que deja mucho que desear. En consecuencia, tenemos candidatos
que están mi nana pa' mi tata, utilizaría esa frase de Max Weber, ¿verdad? Que están mi nana pa' mi tata, de tal manera pues que lo que tenemos en un lado y en otro de la ecuación están hechos el uno para el otro. Señores, a votar y a votar, a cumplir con esa responsabilidad, y ya mañana pues daremos la última opinión previo al domingo electoral. Muy bien, Ángel, gracias. Gracias.